Y bueno, ¿no? Ya, bueno, aquí he sacado parámetros y lo demás simplemente sería repetir, ¿no? A los cálculos que hemos hecho en el anterior ejercicio, ¿no? Podemos obtener el rendimiento, podemos obtener el par en la salida del eje y el par electromagnético, ¿no? Y la potencia de salida también la podemos obtener, ¿no? Y bueno, y esta parte tampoco ya la he desarrollado por falta de tiempo. Esto quería obtener, pero es un valor muy próximo al que hemos obtenido acá. Eh, por ejemplo, acá en el ejercicio anterior hemos obtenido 83.65%, ¿no? Y creo que haciendo por el método del circuito L, eso me salía 83.1, algo así, ¿no? Era un valor también muy próximo del rendimiento, ¿no? Se los dejo a ustedes para que corroboren. Como ven, aquí he tratado de sacar parámetros, pero que también sería bueno que los corroboren, ¿no? Puedo haberme equivocado en alguna interpretación o por haber hecho rápido en la calculadora, pude haber copiado mal un resultado, ¿no? Corroboren. Ya. Corroboren por favor esos resultados, ¿no? Y eh, y comparen, ¿no? Si está bien, como les digo, la parte teórica, a modo de que ustedes repasen. Esta materia sí que les recomiendo que repasen y estudien bastante, lean bastante. No es como otras materias que conocemos en carrera, donde, digamos, podemos simplemente estudiar, ¿no? Ejercicios y ya. Esta materia ustedes ya han debido ver que entra bastante lo que es conceptos, ¿no? Ejercicios y conceptos, ¿no? Y a modo de repasar, y estudiar, corroboren esto, ¿no? Corroboren estos resultados. Y ese sería ese ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Ya, si no hay ninguna duda o consulta, entonces continuaremos. Y haremos el último ejercicio de esta noche, ¿no? Nos dice así, un motor de inducción de rotor de vanado de 15 HP, potencia nominal en el eje, 15 HP, eh, 440 voltios, tensión de línea. Cuando nosotros, cuando nosotros hemos avanzado el tema de transformadores, la potencia que nos daba era la potencia trifásica, ¿no? Y la tensión que nos brindaba, bueno, en este caso hemos manejado en el tema de transformadores circuitos monofásicos, ¿no? En este caso estamos manejando circuitos trifásicos. Siempre consideren esto. La tensión nominal o en placa que nos puede dar es la tensión de línea, ¿no? Del motor. Tiene 8 polos, trabaja a 60 Hz, tiene el estator y el rotor están conectados en estrella, ¿no? El rotor y el estator tienen los siguientes valores por fase, ¿no? Nos dice que la resistencia del estator es 3.62 ohmios, la resistencia del rotor es 0.22 ohmios, la reactancia del estator 6.62 ohmios, la reactancia del rotor 0.2 ohmios, ¿no? Parámetros de la rama magnetizante, 40 ohmios la reactancia de la rama magnetizante y 360 ohmios el valor de la resistencia de la rama magnetizante. La relación de transformación es igual a la relación de transformación de corriente cuando el rotor es devanado, ¿no? Cuando el rotor es jaula de ardilla, hay que considerar otros aspectos. Ustedes lo han visto en teoría y también les recomiendo, si alguien también quiere un poquito profundizar sobre esto, entonces en el libro de Korstenko hay un ejercicio interesante donde muestra lo que es el rotor devanado y el rotor jaula de ardilla, ¿no? Por si alguien quiere ver esa diferencia, ¿no? Cómo lo hace, ¿no? O lo desarrolla Kostenko, ¿no? Cuando el rotor es diferente. Entonces, en este caso, nosotros estamos usando un rotor de vanado, ¿no? Y habíamos indicado que la relación de transformación de tensión y de corriente son iguales, 2.5 y sigma 1, ¿no? Sigma 1 que es la parte real. Bueno, de eso vamos a hablar después. Sigma 1, ¿no? 1.04, ¿no? Cuando nos dan este valor, estamos hablando del circuito L, ¿no? El motor suministra una carga constante
suministra una carga constante, nos dice, ¿no? Con los anillos en cortocircuito, con una velocidad de 864 RPM para el arranque con par máximo. Nos pide calcular el par y la corriente de arranque y el inciso B, la velocidad estable, ¿no? Con la resistencia del circuito del rotor. Perdón, con la resistencia en el circuito del rotor, ¿no? Entonces, ecuación de circuito equivalente L, que ya la conocemos, creo, ¿no? A estas alturas ustedes ya conocen este circuito de memoria, ¿no? Es el con el que estamos trabajando, ¿no? Este es el circuito y estos son los parámetros, ¿no? Los parámetros del circuito L, ¿no? La resistencia del estator, la reactancia del estator, la resistencia del rotor, la reactancia del rotor, todos en parámetros del circuito L, ¿no? Como les había indicado acá, ¿no? Miren acá, por ejemplo, a diferencia del otro ejercicio, acá no está con comilla, ¿no? Lo que significa de que no está referido al estator, ¿no? Y esta es la ecuación también que ya hemos visto, no la vamos a repetir, pero simplemente aquí se puede observar, ¿no? La diferencia entre uno y otro ejercicio, ¿no? Eh, ya, la resistencia del estator es 3,77 ohmios, la reactancia del estator es 6,88, la resistencia del rotor es 1,48 y la reactancia del rotor es 1,35. Reactancia de cortocircuito 8,24 ohmios, ¿no? Todos parámetros del circuito L, ¿no? Ya, ahora acá, por ejemplo, acá en el enunciado nos indica que, eh, bueno, esto ustedes saben, ¿esto cómo podemos medir? Con un tacómetro. Bueno, si bien ustedes este semestre eh, no todos han venido al laboratorio, porque no era obligatorio, pero ahí se observa, ¿no? Se observa cómo podemos obtener estos parámetros de la velocidad en función, en revoluciones por minuto, que la podemos obtener con el tacómetro, ¿no? Bueno, este valor seguramente lo han obtenido con un tacómetro, ¿no? Nos indica que a plena carga la velocidad del rotor es igual a 864 RPM, ¿no? La velocidad síncrona del campo giratorio no es más que ecuación ya conocida, ¿no? eh, 60 multiplicado por la frecuencia dividido entre pares de polos, ¿no? 60 por 60 dividido entre 40 nos da 900 RPM, ¿no? Velocidad a la que está girando el campo giratorio, ¿no? Velocidad a la que está girando el rotor, ¿no? Si yo quiero obtener el deslizamiento, no es más que la velocidad del campo menos la velocidad del rotor, todo dividido entre la velocidad del campo, ¿no? Entonces, como estado 0,04. Si esto lo quiero expresar en porcentajes, ¿cuánto sería? 4%, ¿no? 4%. En motores que tienen esta potencia, por lo general el deslizamiento varía entre 0 a 5%, ¿no? Cuando son motores muy pequeños, entonces están muy próximos a 5%, ¿no? Si son motores grandes, están muy próximos a 1 o 0. También ustedes han visto en teoría. Ya, entonces el deslizamiento es 0,04, ¿no? Y bueno, vamos a empezar hallando. Ya, aquí interpretaremos lo que nos está pidiendo, ¿no? El motor dice que suministra una carga constante, ¿no? Con los anillos en cortocircuito, ¿no? Cuando nos indica con los anillos en cortocircuito, se supone que no hay una resistencia adicional conectado al rotor de la máquina, ¿no? No hay una resistencia adicional. Y dice que cuando está funcionando en condiciones nominales, sin resistencia adicional, es 864 RPM, es la velocidad a la que está girando a esa carga, ¿no? Constante. Para el arranque con par máximo, ¿no? Ahora vamos a utilizar lo que es el par máximo, ¿no? Las ecuaciones del par máximo. Primeramente vamos a obtener lo que es la corriente, la tensión de fase 440 de 20 raíz de 3, 254,034, ¿no? Eh, para hallar la corriente en el secundario del circuito L, no es más que la siguiente fórmula que ustedes pueden ver, que ya hemos visto no sé cuántas veces, ¿no? Reemplazamos datos, nos da como estado 6,1 amperios. Esta es la corriente nominal, ¿no? La corriente nominal, ¿no? La corriente nominal cuando está trabajando a este carga constante. Para el par de arranque, ustedes vamos a obtener lo que es la siguiente ecuación, ¿no? El deslizamiento es igual a la resistencia en secundaria más la resistencia adicional dividida entre la reactancia de cortocircuito, ¿no? En realidad, la ecuación del deslizamiento es igual
a la resistencia del secundario, ¿no? Dividido entre la reactancia en cortocircuito. Pero si nosotros queremos agregar una resistencia adicional para que el par en el arranque sea el par máximo, entonces introducimos en la ecuación una resistencia adicional, ¿no? Y ustedes saben que en el momento de arranque el deslizamiento es igual a 1, ¿no? Entonces, reemplazando todo lo que les acabo de indicar, podemos despejar, ¿no? Y miren, aquí mismo está, ¿no? Es igual a 1, ¿no? Vamos a despejar lo que es la resistencia adicional, que va a ser igual a la reactancia de cortocircuito menos esa resistencia en mm, en el rotor, ¿no? R2. Reemplazando datos nos da como estado 6.7537 ohmios, ¿no? Pero esta resistencia adicional está como parámetro del circuito L. Si nosotros quisiéramos obtener su resistencia original sin referir al estator, entonces utilizamos la siguiente ecuación, ¿no? Que es la resistencia adicional dividida entre sigma 1 elevado al cuadrado multiplicado por la relación de transformación de tensión, ¿no? Elevado al cuadrado igual. Y nos da como resultado 0.9999, que esto puede ser equivalente o muy próximo a decir igual a un ohmio, ¿no? Ya, bueno, hasta ahí tenemos lo que es la corriente del secundario nominal, tenemos lo que es la resistencia adicional y vamos a irnos a lo que es ya la gráfica, ¿no? La gráfica y característica de los motores de inducción que está en funcional par y en funcional deslizamiento, ¿no? Eh, puede estar en funcional deslizamiento o en funcional a la velocidad que está girando el rotor, ¿no? Aquí podemos trazar otro eje y podemos decir que está en función a la velocidad del rotor, ¿no? Cuando el deslizamiento es igual a 1, sabemos que el rotor está en reposo, es 0, ¿no? Cuando el deslizamiento es igual a 0, el rotor está girando a una velocidad sincrónica. Ya, entonces, esta es, ¿no? Esta es nuestra curva característica del motor de inducción. Como ustedes pueden darse cuenta que hay dos curvas, ¿no? Dos gráficas. Una que está, eh, una, una curva que está en función a la resistencia adicional que estamos introduciendo al rotor de la máquina, ¿no? Y la otra es cuando no existe, ¿no? Esa resistencia adicional, ¿no? Si se dan cuenta acá, en esta, voy a hacerlo de otro color. Eh, esta curva es cuando introducimos una resistencia adicional en el estator, ¿no? Cuando, cuando trabajamos con esa resistencia adicional, nos permite trabajar con el par máximo del motor, ¿no? Y a la vez también nos tiene otras bondades, ¿no? Introduce esta resistencia adicional en el momento de arranque, un par alto, tenemos un par alto, un par máximo. Tenemos lo que es, tenemos lo que es una reducción de la corriente en el momento de arranque y, ¿no? Y también, bueno, por el momento, ¿no? Podemos obtener, ¿no? Esos beneficios, introducir una resistencia adicional, ¿no? Y esta es la curva característica, ¿no? Cuando no introducimos esa resistencia adicional. Eh, ya, primeramente vamos a obtener lo que es el par máximo, ¿no? El par máximo es igual al par de arranque, ¿no? Entonces vamos a utilizar lo que es la siguiente ecuación, ¿no? La ecuación del par máximo, ¿no? Que va a ser en este caso nuestro par de arranque. P minúscula, pares de polos. M, el número de fases del motor. B1, tensión de fase elevado al cuadrado. 4pi, frecuencia, la resistencia del estator, referido a parámetros del circuito L y la reactancia en cortocircuito, ¿no? Todos reemplazamos datos y nos da como resultado 85.483 newton metro, ¿no? Corriente de arranque. La corriente de arranque va a estar expresada de la siguiente forma, ¿no? Es igual a la tensión de fase dividida entre raíz cuadrada, en paréntesis, la resistencia R1, más la resistencia R2, más la resistencia adicional, estos dos parámetros divididos entre el deslizamiento, todo elevado al cuadrado, más la reactancia en cortocircuito elevado al cuadrado, ¿no? Reemplazando datos nos da como resultado 17.47. Si nosotros quisiéramos corroborar o quisiéramos ver
cuánto es la corriente de arranque en condiciones nominales, la corriente de arranque en condiciones nominales, ¿cuál sería la fórmula? Tensión primaria, raíz cuadrada, R1 más R2 elevado al cuadrado, ¿no? Más esta reactancia cortocircuito. Si reemplazamos datos, ¿cuánto nos da? Alguien, por favor, si me puede ayudar. También voy a calcular eso. Mm, ya. A mí me da como resultado 26 amperios, ¿no? La corriente de arranque en condiciones nominales nos da 26 amperios, ¿no? Si se dan cuenta, la corriente de arranque en condiciones nominales es 26 amperios, ¿no? Introduciendo en el momento de arranque una resistencia adicional, nos da como resultado 17.47. Se disminuye, ¿no? Lo que es la corriente en el momento de arranque. Aparte que nos permite tener un par, ¿no? Un par máximo en el momento de arranque. Entonces, es interesante cuando se le adiciona, ¿no? Esta resistencia. Ya, para el inciso B vamos a obtener lo que es el par nominal. El par nominal. Ahora, miren, este es el par nominal. Lo que está en color naranja es el par nominal, ¿no? Si se dan cuenta, el par nominal, acá en esta gráfica, nos indica que es constante, es constante. Y si es constante, entonces en una parte de la curva va a intersectar, ¿no? Miren, sin la resistencia adicional, o sea, trabajando en condiciones nominales, nos dice que tiene un deslizamiento acá, ¿no? Va a chocar en este punto y tenemos un deslizamiento, ¿no? Ese deslizamiento es de, si mal no recuerdo, 0.04, ¿no? 0.04. Van a disculpar, esta vez mis pen, no sé por qué se ha vuelto loco, pero en el deslizamiento en condiciones nominales, cuando la resistencia no se ha introducido ninguna resistencia adicional, está en cortocircuito, ¿no? Los anillos colectores del rotor, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hemos quitado esa resistencia adicional? Por ejemplo, para hallar este par nominal, lo podemos hacer con la ecuación que ya conocemos, ¿no? La ecuación también que está en el libro. P, pares de polos, M, número de fases, B1, tensión de fase, L2 es la resistencia del rotor, referido a parámetros del circuito L, 2pi, frecuencia, R1, R2, R2 dividido entre el deslizamiento nominal y la reactancia de cortocircuito, ¿no? Todos estos parámetros nosotros ya las conocemos, ya las hemos obtenido. Reemplazando datos podemos decir que es igual a 43.763 newton metro, ¿no? Es este parámetro que está acá, ¿no? Newton metro. Y en condiciones nominales, sin introducir la resistencia adicional, tiene un deslizamiento de 0.4%. O si lo eh, queremos saber cuál es la velocidad a la que está girando el rotor, es 864, ¿no? Con ese deslizamiento, ¿no? Si nosotros tuviéramos acá otra, otra recta que esté en función a la velocidad del rotor, entonces en ese punto podemos decir que es igual a 864, ¿no? 864. Todo esto me hubiera gustado ponerlo en una sola página, ¿no? Para que no haya que hacer eso de desplazar hacia arriba. Pero no le podía hacer. Ya. Entonces, en condiciones nominales, ¿no? Pero ahora miren, ¿qué pasa si no hemos quitado esa resistencia adicional, ¿no? Miren, vamos a intersectar esa recta del par nominal y seguramente va a intersectar en esta parte, ¿no? De la curva cuando no se ha quitado la resistencia, ¿no? Seguramente vamos a obtener otro parámetro de deslizamiento, ¿no? Debido a que no hemos quitado esa resistencia adicional, ¿no? Y vamos a obtener también otra velocidad, ¿no? A otra velocidad va a estar girando debido a que no hemos quitado esa resistencia adicional. Vamos a tener otro deslizamiento y otra velocidad. Eso es lo que queremos obtener ahora, ¿no? Ese deslizamiento. Partimos de esta ecuación, ¿no? La ecuación del par nominal, ¿no? ¿No? Y esto es, acá está, ¿no? Entonces acá
nosotros si queremos obtener el valor del deslizamiento, entonces voy a utilizar la misma ecuación, pero con la diferencia de que voy a introducir la resistencia adicional. Tal vez esto sería, sí, voy a introducir lo que es la resistencia adicional dentro de esta ecuación. Recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, R2, la resistencia R2 o la resistencia del rotor, la resistencia del rotor cuando introducimos una resistencia adicional es igual a la resistencia del rotor propio más esa resistencia adicional que introducimos, ¿no? Y acá está, ¿no? Acá se puede expresar esto, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, simplemente de esta ecuación, miren, ya tenemos lo que es el par nominal, es 43,76. Tenemos los parámetros, estos parámetros que son constantes, el pares de polos, números de fase y la tensión de fase, ¿no? La resistencia en el rotor y la resistencia adicional también son parámetros constantes que ya las tenemos. La reactancia de cortocircuito tenemos y tenemos lo que es el 2pi y la frecuencia, ¿no? Ahora de acá nosotros podemos despejar. Lo que no tenemos es el deslizamiento, ¿no? Ese deslizamiento producto de la introducción de una resistencia adicional, ¿no? Entonces esto por ejemplo yo ya lo he hecho directo, ¿no? Ya obtení ese valor directo. Metí a mi calculadora y la he obtenido, ¿no? Eh, no vamos a desglosar eso porque eso ya es parte matemática que ustedes saben ya, ¿no? Para que redundar en eso. Entonces, si despejamos de esta ecuación, S, entonces yo obtengo como resultado 0,216, ¿no? Esto en porcentaje, ¿cuánto es? Este en porcentaje es 22,16%, ¿no? 22,16%. ¿No? Y nosotros este valor podemos introducir en esta fórmula, ¿no? La velocidad que está girando el rotor es igual a la velocidad de sincronismo multiplicado por 1 menos el deslizamiento, valores por unidad, y nos da como resultado 716 RPM. Entonces significa que si no hemos quitado esa resistencia adicional, vamos a tener un deslizamiento acá de 0,2216, ¿no? Esto lo voy a hacer con otro color. Em, Ya, está en función de la velocidad, ¿no? Del rotor. Entonces acá, ¿no? Intersecta acá, ¿no? Y esto es igual a 0,221, ¿no? El deslizamiento. 21,6, ¿no? Entonces es el deslizamiento cuando no hemos retirado la resistencia adicional del motor, ¿no? Y tenemos una velocidad de 700,16 RPM. 700,16, ¿no? Si se dan cuenta, ha reducido, ¿no? La velocidad del rotor y ha aumentado el deslizamiento, ¿no? Si no hubiéramos retirado esa resistencia adicional y lo hubiéramos dejado trabajando a ese par nominal. Hasta aquí yo creo que es la parte matemática, pero todo esto, ¿cómo podemos ahora interpretar? ¿No? Todo esto al final son ecuaciones, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el problema acá? Alguien puede decir a disminuir la velocidad, tenemos el mismo par, entonces no varía nada, ¿no? Entonces alguien puede decir, en realidad no, en realidad afecta mucho. Y este tipo de interpretaciones es los que ustedes alguna vez tienen que hacer en sus ejercicios para justificar sus respuestas. Por ejemplo, si se acordarán, ¿qué estoy haciendo? Ah, ya. La ecuación de las pérdidas en el cobre del rotor está en función al deslizamiento, ¿no? Podemos decir que el deslizamiento es igual a la potencia electromagnética, ¿no? Que se transfiere por el campo giratorio, ¿no? Se supone que nosotros queremos que estas pérdidas en el cobre del rotor sean mínimas, ¿no? Y para que sean mínimas, ¿qué tiene que pasar? El deslizamiento tiene que ser mínimo. El deslizamiento tiene que ser bajo.
¿no? Para que esas pérdidas en el cobre del rotor sean bajos. ¿Qué pasa si es alto esas pérdidas? Va a haber mayor calentamiento en el devanado del rotor, ¿no? Si el deslizamiento es alto, entonces obviamente las pérdidas en el cobre del rotor van a ser altas, ¿no? ¿Esto qué provoca? Calentamiento. Y ese calentamiento provoca que el rendimiento disminuya. Otra ecuación con la que ustedes pueden o podemos justificar lo que les estoy diciendo es la de la potencia convertida, ¿no? Esta ecuación nos brinda Chapman y nos dice que es uno menos el deslizamiento, ¿no? Multiplicado por la potencia electromagnética, ¿no? Nosotros queremos que toda la potencia que se transfiere por el campo giratorio, por el campo que pasa de ser eléctrico a magnético, se transfiera a lo que es la potencia en nuestro eje, ¿no? Simplemente para simplificar la explicación, yo voy a decir que esas pérdidas adicionales y las pérdidas mecánicas son despreciables, ¿no? Por lo tanto, en algún punto podemos decir que la potencia convertida es igual a la potencia de salida, ¿no? Ojo, esto estoy diciendo en condiciones de análisis. No les estoy diciendo que se aplica siempre. Simplemente les estoy diciendo para simplificar términos y hacer la explicación. La potencia convertida puede ser muy próxima a la potencia de salida, ¿no? Que nosotros queremos obtener en nuestro eje, ¿no? Entonces, para que esa potencia electromagnética se transfiera, que toda esa potencia electromagnética que se genera en el eje eh, sea igual a la potencia de salida, entonces, ¿qué pasa con la ecuación? Necesitamos que el deslizamiento sea bajo, ¿no? Sea muy pequeño, cosa que la potencia convertida sea alta, ¿no? Sea muy próxima a la potencia electromagnética, ¿no? Pero ¿qué pasa si de igual forma el deslizamiento en esta ecuación es alta? Voy a hacer con esta otra ecuación, con este otro ejercicio, con este otro color. ¿Qué pasa si el deslizamiento es alto? La potencia convertida disminuye, ¿no? Y va a afectar en el rendimiento, ¿no? Y la máquina va a tener un bajo rendimiento y mm, eh, no es recomendable que trabaje, ¿no? Por ese motivo, sí, por ese motivo no se recomienda que trabajen con esa resistencia adicional, ¿no? Bueno, ese es el problema de tener un deslizamiento alto. Incluso lo podemos hacer con más ecuaciones, pero esas son las más importantes. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Ya, compañeros, para los que recién también si no hay ninguna duda o consulta, entonces pasaré al otro punto.